Hola queridos estudiantes del grado quinto, bienvenidos a esta clase de Ciencias Naturales. Vamos a continuar con el trabajo que venimos desarrollando sobre el estudio de la célula y vamos hoy a estudiar precisamente la organización celular. ¿Cómo se lleva a cabo esta organización celular? Recordemos que en la clase pasada vimos que la célula es la unidad de origen estructural y funcional de los seres vivos como bacterias, protistos, hongos, plantas, animales y ser humano. Además, vimos que las células se clasifican en procariotas y eucariotas. Vimos también que poseen estructuras que les permiten llevar a cabo funciones vitales como nutrición, relación y reproducción. Y que las células animales y vegetales poseen organelos celulares que las caracterizan. Muy bien, en el día de hoy vamos a observar con mucha atención el siguiente video. Ya sea que se estudie un solo organismo o los seres vivos como un todo, se puede identificar una jerarquía de organización biológica. En cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. Una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Sin embargo, el todo es más que la suma de sus partes. Cada nivel tiene propiedades emergentes, características que no se encuentran en los niveles inferiores. Las poblaciones de organismos tienen propiedades emergentes tales como la densidad de población, estructura de edad y tasas de natalidad y mortalidad. Los individuos que conforman una población no tienen estas características. Consideremos por ejemplo nuestro cerebro. El cerebro está compuesto de millones de neuronas o células nerviosas. Sin embargo, se podrían estudiar todas estas neuronas individuales y no tener idea de las capacidades funcionales del cerebro. Solo cuando las neuronas se conectan entre sí de manera precisa se hacen evidentes las propiedades emergentes, tales como la capacidad para pensar, hacer juicio y la coordinación motora. El nivel químico, el más básico de la organización biológica, incluye átomos y moléculas. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades características de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro es la cantidad más pequeña posible de hierro. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula de agua. Aunque se compone de dos tipos de átomos que son gases, el agua puede existir como líquido o sólido. Las propiedades del agua son muy diferentes de las de sus componentes hidrógeno y oxígeno. Este es un ejemplo de propiedades emergentes. A nivel celular, muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí para formar células. Sin embargo, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen de esta la unidad básica estructural y funcional de la vida, el componente más simple de la materia viva que puede realizar todas las actividades necesarias para vivir. Durante la evolución de organismos multicelulares, las células se asocian para formar tejidos. Por ejemplo, la mayoría de los animales tienen tejido muscular y tejido nervioso. Las plantas tienen epidermis, un tejido que sirve como una cubierta protectora, y tejidos vasculares que mueven los materiales a través del cuerpo de la planta. En la mayoría de los organismos complejos, los tejidos se organizan en estructuras funcionales llamadas órganos, tales como el corazón y el estómago en animales y las raíces y las hojas en las plantas. En los animales, cada grupo principal de funciones biológicas lo realiza un grupo coordinado de tejidos y órganos llamados sistema de órganos. Los sistemas circulatorio y digestivo, entre otros, son ejemplos de sistemas de órganos. Funcionando en conjunto con gran precisión, los sistemas de órganos constituyen un complejo organismo multicelular. Una vez más, las propiedades emergentes son evidentes. Un organismo es mucho más que los sistemas de órganos que lo componen. Los organismos interactúan para formar niveles aún más complejos de organización biológica. Todos los miembros de una misma especie que viven en la misma área geográfica al mismo tiempo constituyen una población.
Las poblaciones de diversos tipos de organismos que habitan en un área particular e interactúan entre sí forman una comunidad. Una comunidad puede constar de cientos de diferentes tipos de organismos. Una comunidad junto con su entorno inerte es un ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque o incluso un charco, o tan grande como las grandes planicies. Todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto se conocen como biosfera, que incluye a toda la Tierra habitada por organismos vivos, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El estudio de cómo los organismos se relacionan entre sí y con su entorno se llama ecología. No te pierdas los siguientes videos de esta serie de biología. Deja tus comentarios y no olvides suscribirte. Nos encontramos en el siguiente video. Muy bien, como pudimos apreciar, existen unos niveles de organización celular. Los niveles de organización celular se refieren a la agrupación de las células que dan diferentes orígenes en los seres vivos, principalmente en plantas y animales, que poseen células especializadas para cada función. En los organismos unicelulares pues forman grupos o colonias y cada célula tiene la capacidad de dejar su colonia y seguir con su vida, porque como solo tienen una célula, entonces la célula hija hace su vida independiente y esa sola célula cumple con todas las funciones. En los organismos pluricelulares, cada célula depende de las demás para sobrevivir. Esta dependencia da origen a una característica denominada propiedad emergente, de la que nos comentaban allí en el video. Los niveles de organización celular. Como veíamos en el video, las partículas subatómicas conforman átomos que hacen parte de las moléculas. Las diferentes moléculas y organelos conforman la célula como unidad fundamental de la vida. Un grupo de células con forma y tamaño similar forman un tejido. El conjunto de tejidos con unas funciones específicas conforman un órgano. Y los órganos hacen parte de un sistema y esos sistemas van a ser parte de un organismo y así este puede cumplir con todas sus funciones de relación, reproducción y de nutrición. De la célula al organismo. Todos los seres vivos están conformados por átomos, moléculas y células, pero estos están organizados de maneras distintas dependiendo de cada organismo. En esta forma de organización, los átomos de las moléculas y las células varían en complejidad, desde organismos unicelulares hasta los pluricelulares con sistemas y órganos. Nivel unicelular. Los seres vivos que están conformados por una sola célula, incluyendo todos los organismos procariotas y algunos eucariotas, a pesar de ser tan complejos, representan la gran mayoría de seres vivos en la Tierra. Entre ellos tenemos las bacterias y los protozoos. Ellos hacen parte del nivel unicelular. Tenemos el nivel multicelular, donde los organismos conformados por células similares entre sí trabajan en conjunto, aunque no se considera que sean especializadas. En este grupo se encuentran hongos, algunas algas y animales como los poríferos. Tenemos hongos y poríferos. Luego tenemos el nivel pluricelular. A este grupo pertenecen organismos formados por millones de células especializadas para cumplir con una función específica y están conformados por tejidos, órganos y sistemas o sistemas de órganos, como veíamos en el video, que están formados por tejidos que son agrupaciones de células con la misma forma y tamaño con funciones específicas, que estos órganos están formados por conjuntos de tejidos que actúan coordinadamente para realizar una función determinada. En este caso, la flor es la encargada de la reproducción en la planta. Que los sistemas son conjuntos de órganos que trabajan en una forma coordinada en cada función del organismo. Por ejemplo, acá tenemos un sistema digestivo que trabaja con la función de nutrición. El nivel organismo. Un organismo corresponde a un ser independiente capaz de llevar a cabo todas las funciones vitales en un ser vivo, como es nutrirse, relacionarse y reproducirse en su ciclo de vida. Los organismos más sencillos son los que están formados por células procariotas como las bacterias, mientras que los más complejos son seres vivos pluricelulares como las plantas o los animales.
Desde el nivel unicelular hasta el pluricelular existen organismos. Y como nos explicaban en el video, tienen propiedades emergentes. ¿Eso qué significa? Que un organismo está mucho más completo que un sistema, y un sistema es mucho más complejo que un órgano, y así sucesivamente. En el cuadernito vamos a desarrollar la siguiente ficha. Primero que todo vamos a completar un texto con las palabras que están en la rejilla o en el recuadro. En el segundo punto vamos a pegar la imagen de los niveles de organización celular. En el tercer punto vamos a hacer un mapa conceptual sobre los niveles de organización celular. En el cuarto punto vamos a anotar cómo en el nivel unicelular tenemos los organismos que cumplen sus funciones específicas a pesar de tener una sola célula, y pegamos o dibujamos ejemplos en el caso de bacterias o protozoos. En el punto número 5, nivel multicelular, lo mismo vamos a hacer con los hongos y los poríferos, que nos muestra cómo se organizan las células aunque no son especializadas. Punto número 6, en el nivel pluricelular, a este grupo que pertenecen las plantas y los animales porque tienen células especializadas. Entonces vamos a completar el esquema colocando cuál es la función de los tejidos, los órganos y los sistemas. Este va a ser el trabajito que vamos a desarrollar en el día de hoy, como siempre teniendo especial cuidado en las recomendaciones dadas con anterioridad, tales como son excelente ortografía, inquietudes a través del WhatsApp. Tratamos de realizar la actividad durante la jornada y presentamos la prueba en Edmodo. Muchísimas gracias por su atención y compromiso en el trabajo del día de hoy. Espero que comprendamos la importancia de las células en los seres vivos.